doy clases de habilidades personales, de una asignatura preciosa que forma parte de un diploma transversal, que gracias a Dios cada vez a nivel educativo, y en este caso una universidad como comillas, bueno, toma relevancia, ¿no? Toma relevancia por la importancia que tienen las mal llamadas soft skills. Desde mi punto de vista deberían de ser llamadas hard skills, porque además son lo que determinan el éxito en la vida. El éxito relacionado con no solo el éxito profesional, sino con el personal y con lo que entendemos por bienestar, por estar bien. Y si además hablamos con un propósito como puede ser con las personas de fe, mucho más allá, ¿no? Y de esto se trata. Entonces, esta es un poco mi contribución, la contribución que yo cada día intento poner, como os digo, en alumnos, en equipos. También tengo una dedicación como consultor en el mundo de la empresa, con lo cual me gusta ser un conector entre educación y empresa. Y cuando hablo de empresa, incluso me refiero a que la empresa, los centros educativos son una empresa. Cada uno de vosotros sois una empresa. Yo el concepto de empresa, quizá porque he sido emprendedor desde siempre, he tenido la suerte que nunca he trabajado para nadie. Nunca he tenido jefe, pero he tenido clientes que han sido peores que jefes, ¿eh? Y desde ahí, lo que sí os digo es que creo que todos somos una empresa o somos la mejor empresa a la que podemos llevar a cabo. Y esto a veces se nos olvida. Dicho esto, lo que os propongo es un pequeño recorrido, un pequeño viaje que, con ánimo de que os llevéis cosas que os puedan servir para utilizar. Y aquí la propuesta es la siguiente: utilizarlo con vosotros mismos por un lado, con las personas que acompañáis desde pastoral, con vuestros propios equipos de pastoral o vuestros propios equipos en el centro. Es decir, cada ejercicio que yo os voy a proponer y que os voy a invitar a que empecéis a hacer incluso en este momento que vamos a compartir, con unos pequeños minutos, por lo menos para iniciarlos, os propongo que los utilicéis como herramientas. De hecho, los he enumerado como ejercicios y la propuesta es que os voy a dar como 10 ejercicios que creo que os pueden servir para liderar mejor vuestros equipos y para lideraros mejor vosotros mismos. Yo todo lo que os propongo son cosas que yo he hecho a nivel personal y que he hecho en equipos y que en alguna medida me han funcionado bastante bien. También es cierto que no todos somos iguales y os propongo que no os quedéis con lo que yo de relevancia, sino que encontréis algo relevante para quedaros. Y ahí os lanzo un poco el que seáis proactivos. Esto también en docencia, ¿no? Pero en el sistema educativo se nos olvida muchas veces esta parte de motivación y de generar proactividad en el alumno, porque se lo damos todo hecho. De hecho, el sistema educativo está excesivamente, desde mi punto de vista, con una planificación en la que el alumno, el actor principal, ni siquiera participa. Entonces, cuando luego entra en la universidad, por ejemplo, yo les doy en primero de carrera, claro, el alumno tiene que empezar a tomar decisiones y no ha practicado ni su toma de decisiones ni su propia proactividad, porque prácticamente todo se le ha dado hecho. Lo exagero un poco, ¿vale? Entenderme en el contexto. Y creo que en esto tenemos que por lo menos ser conscientes y poder contribuir cada uno desde su área. Es un poco mi contribución. Así que, si os parece, pues empezamos un poco el viaje. Y desde ahí, fijaros, bueno, yo llamo a esta charla un poco liderando desde la incertidumbre porque, ¿qué os voy a contar? Es decir, llevamos un año y medio en donde prácticamente lo que ha sucedido nos hace manejarnos en un espacio de auténtica incertidumbre. Yo diría que el sector educativo es de los que, por un lado, somos afortunados en el sentido de que a nivel económico y a nivel de sostenibilidad de nuestros centros, a nivel personal y particular de cada uno, no nos ha afectado. Nadie no se está perdiendo ningún puesto de trabajo por el COVID en educación, con lo cual hay que ser consciente de esto y agradecerlo. Y también es cierto que somos probablemente el sector que más complicado lo tiene para volver a gestionar todo lo que está pasando. Porque de repente se necesitan más recursos, porque se desdoblan las aulas, porque la logística incluso de dejar a los niños, los padres, bueno, genera unos condicionantes que hacen que esto sea mucho más complicado y que nos genere además a los docentes y a los centros educativos muchísimo estrés. Yo estoy en contacto con muchos directores de centros y al final hay un estrés
que está siendo muy continuado por esa sensación de incertidumbre en donde yo tengo poco control y cada vez me cambian todo lo que hago, planifico y desplanifico, etc. Entonces, desde ahí yo os lanzo un poco la idea de que recuperemos nuestra gran habilidad de resiliencia como seres humanos. Y además desde si a eso le sumamos en el contexto en el que estamos la fe, todavía con mucho más motivo. Pero hay una parte interna de resiliencia que a veces se nos olvida. Y creo que ahora mismo, bueno, el entorno nos la ha puesto muy delante, ¿no? Y nos la ha puesto de frente. Tenemos una gran capacidad de adaptación. Entonces, nuestra capacidad de estirar, y ahí os pongo un poco el concepto de resiliencia, sabéis que viene de la física, que al final es ese concepto de cómo yo soy capaz de estirarme y que ese estiramiento, esa flexibilidad que tengo que tener, no me rompa, ojo, porque también hay que saber dónde está mi límite. Y yo estoy viendo a muchas personas en centros educativos que están algunas en su límite. Entonces es bueno aquí generar un poco de autocuidado. Sobre todo vosotros que os dedicáis al cuidado de los demás y al acompañamiento a los demás, se nos olvida a veces estar pendiente de autocuidarnos para poder cuidar. Si yo no me cuido y estoy bien, no voy a cuidar ni acompañar de una forma adecuada. Con lo cual hay una parte ahí fundamental de autocuidado. Bueno, y dentro de esta parte de percepción de la realidad, ¿no? De lo que sería gestión del cambio y de esta propuesta que yo os hago de cooperar con lo inesperado, surge siempre que percibimos algo extraño, algo que nos descoloca, surge una fase de reacción. Y yo aquí simplemente os invito a algo que seguro que ya sabéis y hacéis, pero os invito simplemente a recordarlo, ¿no? ¿Qué nivel de proactividad tenemos o qué nivel de reacción, de reactividad? Porque habitualmente, ante todo lo que sucede cuando yo no tengo control, suele salir mi parte más reactiva. Y por poner un ejemplo, cuando sucede un problema tecnológico donde yo tenía todo preparado, todo planificado y ocurre algo que de repente me descoloca, puede salir mi parte reactiva. Y mi parte reactiva habitualmente, cuando sucede algo de esto, casi nunca me ayuda. Entonces yo os invito un poco a que penséis en qué modo o de qué forma soléis reaccionar o responder a lo que sucede. Y yo por responder hablo de dar una respuesta. Luego os transmito un poco mi concepto de responsabilidad, pero tiene que ver con dar una respuesta. Y para eso os invito a que también trabajemos un poco el quitarnos estos pensamientos automáticos distorsionados que solemos tener, que tiene que ver mucho con la personalización, y la personalización hace que yo sea reactivo, y también esa sensación a veces en donde todo lo que estoy sintiendo lo asocio como una verdad absoluta y me hace también ser muy reactivo. Y fijaros, os pongo aquí un ejemplo que es como, seguro que algunos la conocéis, ¿no? Pero a mí me gusta mucho porque a mí me sirve como de maestro, ¿no? Y es la ley del espejo. Seguro que vosotros, cada uno de vosotros, no sé si os sentís identificados, pero con alguno de vuestros padres seguro que os lleváis o os habéis llevado un poco peor o habéis chocado más. Y habitualmente cuando tú chocas con tu padre o con tu madre, o los que tengáis hijos exactamente igual, con alguno de tus hijos, suele ser porque te pareces mucho a él, porque se provoca un efecto de espejo. Es decir, lo que estás viendo en tu padre o en tu hijo o en esa persona muy cercana que a ti te genera un rechazo, no es un rechazo de él, es un rechazo de lo que ves en él que no te gusta de ti. Y esto a veces es muy interesante, porque al final en esa persona complicada que sale tu mayor reacción, tu mayor reactividad, precisamente se convierte en tu gran maestro. Entonces yo os invito simplemente a que lo tengáis en cuenta, como un primer ejercicio, que sería algo así como ver qué personas son las que más reacción provocan en mí. Suelen ser personas cercanas, pueden ser del ámbito laboral también. A veces en mi ámbito laboral tengo determinadas personas con las que yo me identifico que soy muy reactivo. Yo os diría que si identificáis esto e identificáis qué me hace de esa persona ser reactivo, ahí hay una buena dirección para poder trabajar algo. Para poder trabajar algo en ser más proactivo. Porque fijaros, no sé si esto lo compartís conmigo, pero al final ser proactivo es no ser reactivo.
casi nunca se asocia la proactividad desde esta asociación, ¿no? Cuanto más reactivo soy y más reacciono ante alguien o ante algo, menos proactivo soy, porque pierdo mi capacidad de dar respuesta, porque desde la reacción, y ojo, os estoy transmitiendo un concepto de ser reactivo o de reaccionar desde la reacción en donde yo pierdo el control, en donde hay una reacción que no me sirve para dar una respuesta, y a eso me refiero. Entonces, el primer ejercicio sería que os propongo es nada, simplemente un minuto para que estas preguntas que os hago os las podáis plantear. ¿Qué exactamente de esa persona es lo que me hace a mí ser reactivo? ¿Qué me está enseñando cuando yo reacciono? ¿Qué me enseña eso que está sucediendo? ¿Qué puedo aprender de esa reacción? ¿Para qué me sirve? ¿Cumple alguna función? Bueno, os invito a que sea en medio minuto, os dejo 30 segundos de silencio, un minuto, podáis ponerle un poquito de intención a estas preguntas. Os aclaro que la presentación que estoy utilizando os la voy a pasar a todos. La pasaré a Eugenio, es un enlace de Prezi y la tendréis todos con todas las propuestas o ejercicios que hay. Lo digo porque no hace falta que apuntéis nada. Vale, sigo avanzando. Esta sería un poco la primera propuesta como para tomar simplemente cierta conciencia, ¿no? de esa parte mía reactiva que todos, ojo, tenemos. Y el tema no es tanto dejar de serlo, sino hacerme cargo de lo que me pasa, con quién me pasa y para qué me pasa. Vale. Me meto aquí también en el concepto que para mí es súper relevante y que tiene que ver con la proactividad y tiene mucho que ver o es muy de aplicación en momentos de incertidumbre, que, que es cómo me hago yo de responsable de lo que sucede. Y aquí os transmito un concepto que por lo menos a mí me ha cambiado y que cuando yo lo utilizo en educación, incluso con chavales, cuando doy clases, les genera un cambio de perspectiva, que es el concepto de responsabilidad desde lo que yo os pongo ahí, ¿no? Desde el significado literal de lo que significa ser responsable, que es tener habilidad para dar respuesta. Esa responsabilidad. Es decir, no sé si compartís esto conmigo, pero yo he heredado, desde que era pequeño, yo estudié en los Maristas, en Palencia, porque yo soy palentino, y luego estudié en el Pilar. El Pilar son marianistas. Mi concepto de responsabilidad siempre lo he dado, viene de mi casa más bien, ¿no? No tanto del colegio, como un concepto positivo por un lado, pero que tenía también mucha carga, mucho peso, una parte como de obligación, ¿no? Si eres responsable de algo, más te vale que salga todo bien, o si te haces responsable de tu hermano, o si te haces responsable de esto es porque no lo vas a fastidiar. Algo así como ser responsable es, permitirme la expresión coloquial de te comes un marrón. Hay una parte de esto, no digo que todo sea esto en responsabilidad, pero hay una parte que genera peso, genera obligación, te aleja del concepto bonito de la responsabilidad que tiene más que ver con el compromiso. Entonces, cuando yo he profundizado en estas cosas y me he dado cuenta que en realidad ser responsable es ser hábil para dar respuesta, me permite muchas más oportunidades y mucho más foco. Yo con mis alumnos lo utilizo muchísimo. De ser responsable, ¿estás siendo hábil para dar respuesta a aquello que te sucede de forma libre y elegida? Es decir, eres tú el que te hace responsable. Porque claro, cuando la responsabilidad te la pone otro, ahí no hay libertad. Entonces yo creo que ahí este concepto a veces lo manejamos mal. Yo por lo menos lo estaba manejando mal y no es lo mismo buscar una responsabilidad desde la elección, desde la habilidad de respuesta, desde la motivación, a provocar una responsabilidad como una obligación, en donde para un equipo de trabajo, por ejemplo, puede cambiar entre sentirse obligado o sentirse motivado. Sentirse obligado a hacer algo que yo no me siento libre para hacer o sentir que participo y contribuyo y estoy motivado. Hay una diferencia muy importante en los equipos de trabajo
en cómo asumen las responsabilidades, si es desde la motivación y la libertad, aunque sea a veces haciendo cosas que no me apetece hacer. Ojo, no tiene nada que ver. O desde la elección, desde esa habilidad que tengo para dar respuesta. Con lo cual os lanzo ahí esa idea. Y dentro de esta idea, fijaros, os voy a compartir algo que nos suele pasar sobre todo en incertidumbre y que seguro que os pasa a todos, ¿no? Que es el concepto de, básicamente, de preocupación. Todos tenéis preocupaciones. De hecho, os invito a que ahora mismo cojáis un papel y un boli y apuntéis 3, 4, no más de 5. 5 preocupaciones que tenéis en este momento relevantes. Y ojo, pueden ser respecto a vuestro centro, respecto a vuestro ejercicio pastoral, respecto a lo que queráis o respecto a algo particular o individual. ¿Cuáles son las 5 preocupaciones más importantes que tengo? Intentar apuntarlas o por lo menos pensarlas, ¿vale? Pensar que ahora mismo me está preocupando. Y os voy a mostrar esto con un ejemplo como más gráfico. A mí me gusta, la verdad es que las formaciones online os he de reconocer que bueno, lo compartiréis conmigo. Me gusta muy poco porque se pierde el contacto, tienes poco feedback real de tu audiencia y puedes hacer muy pocas dinámicas. A mí me gusta siempre hacer en todas mis intervenciones todo como muy práctico y muy dinámico, ¿no? Y os voy a poner un ejemplo con este tetrabric que tengo, ¿vale? Supongo que lo veis, más o menos está como un cuarto. No sé cuánto creéis que pesa esto, pero bueno, el vaso es de cristal, pero no pesa demasiado. Pesará, no sé, 150 gramos. Es decir, podríamos decir que pesa bastante poco. Si yo fuese un mago y cogiese, no sé, estoy viendo aquí a Yolanda Boal. Imagínate, Yolanda, que te paso el vaso, ¿vale? Te lo paso virtualmente, Yolanda, y tú lo coges. Y te digo, Yolanda, si no te importa, vas a tener que estar con el brazo así estirado toda la charla. ¿Tú crees que te pesaría un poquito más, Yolanda? Pesaría bastante. Todo el Estarías rato puesto, sí. todo el rato, ¿verdad? Estarías conmigo que pasado un tiempo probablemente te pesaría tanto que a lo mejor tendrías que soltar el vaso o dejarlo en la mesa. Estamos hablando de algo tan básico como es el peso absoluto y luego o el peso relativo, ¿no? Fijaros, cuanto más sostengo algo, asociar a que cada chorrito de agua es agua, no es leche. Que he hecho aquí es una preocupación. Cuanto más tiempo sostengo mis preocupaciones, más me pesan. Y ojo, que a veces no tiene que ver con la importancia. Evidentemente, cuanto más importante, sería algo así como más peso tiene la preocupación. Pero es que una preocupación pequeña, si la mantengo mucho tiempo, me pesa mucho. Es esa idea que tenemos un poco de darle vueltas a las cosas, ¿no? Algo no resuelto que me sigue preocupando, que me sigue, me vuelve. Y al final me acaba pesando, me acaba generando estrés. Con lo cual, aquí hay una primera idea de algo tan básico, que ya lo sabéis, pero yo os lo recuerdo. Es que si quiero estar menos estresado, si quiero lidiar mejor con la incertidumbre, si quiero cooperar más con lo que pasa, lo que puedo hacer es ocuparme de lo que me preocupa. Y ocuparme es ocuparme en la medida en que yo pueda hacerlo. Porque si hay algo de lo que no me puedo ocupar, en teoría es una preocupación a soltar. Esto es así de sencillo y así de complicado a la vez. Fijaros, con este juego que he hecho de la leche, os pongo otra idea. ¿Sabéis? Yo he echado la leche así. No sé si sabíais, me lo confirmáis ahora, por el chat si queréis, que la forma correcta de echar la leche en este tetrabric es así. ¿Alguien sabía esto? Veo caras por ahí que algunos decís que sí lo sabíais, ¿no? Yo creo que voy a cumplir 50 años el próximo febrero. Los que sois de mi generación, a ver si esto me lo confirmáis, yo creo que hubiésemos apostado nuestra vida a que la forma correcta de echar el tetrabric era así. Yo de esto me enteré hace unos 10 años, ¿no? Y de repente alguien me dijo, no, José, estás equivocado. Esto hay que echarlo así porque la boca, no sé si claro, la boca al estar arriba, la boca de la botella, al estar arriba, todo el peso del líquido está debajo de la boca, entonces no salpica. Lo que hace es que esto no salpica, cosa que si lo echo de la otra forma, salpica. Sobre todo cuando está lleno. Si no está lleno, pues afecta poco. ¿Sabéis lo que sucede?
que si yo os preguntase ahora, ¿cuánta gente conocía esto? Y luego os pregunto, ¿cuánta gente lo hace? Estoy convencido que hay mucha gente que lo sabe y no lo hace. Es decir, esto ocurre con casi todos nuestros hábitos. Yo sé lo que tengo que hacer, sé que esto es mejor para mí. Algo así como el alumno sabe que es mejor para él estudiar sin el móvil, pero se mete en la habitación y coge el móvil. Es decir, ahí hay un tema de cambio de generación de hábito en donde tengo, como dice Maite, lo sé pero se me olvida. ¿Sabéis cuánto tardé yo en hacer esto? Yo ahora, si me veis un día echando leche en un Tetrabric, yo lo hago de esta forma. ¿Sabéis por qué? Porque le he puesto intención. Yo soy un friki de estas cosas, ¿no? De asociar metáforas con... Entonces, lo que hago, lo que hice es, bueno, voy a probar a ver cuánto tiempo tardo yo en incorporar este nuevo hábito. Tardé 2 meses. Soy lento, os lo aviso, yo soy un tipo lento. Constante, pero lento. Entonces, tardé 2 meses en hacerlo. ¿Y sabéis por qué? Porque mi tendencia natural, y asociar esto con todas las creencias que tenéis. Creencias no me refiero a creencias religiosas, me refiero a creencias de cosas. El no puedo, es que esto me pone nervioso, tendencias naturales de nuestra personalidad, de nuestra forma de ser, porque creemos que somos así. La realidad es que tengo que generar o ser muy consciente para acordarme, como decía vuestra compañera, y cambiar mi hábito. Si consigo ponerle atención a esto, podré cambiar muchas cosas. Entonces, os invito un poco a que os quedéis con esta idea del Tetrabric para cambiar hábitos. Hábitos que yo soy consciente que no me viene bien tener para liderar, para acompañar, para ser mejor con mis compañeros, con mis alumnos, etcétera, y ponerle atención. Porque la propuesta de todo lo que yo estoy contando tiene que ver, o que os voy a contar, tiene que ver con ponerle atención. Y aquí os diría, cuanto más influye, y por eso os pongo ahí el círculo de influencia, es qué capacidad de influencia tengo en lo que me preocupa. Este es el éxito de cooperar con lo inesperado. Cuanto más capacidad de influir tengo yo en lo que me preocupa, más proactivo soy, más me hago cargo y más conectado estoy con la realidad que me toca. Si ahora mismo hay un problema técnico, ha habido un problema técnico, se han quedado personas fuera, pues al final, en vez de ser reactivos, ¿qué hemos hecho? ¿Qué se le va a hacer? No pasa nada, pues grabamos la sesión, lo podrán ver luego, se les informa a estas personas, pedimos disculpas. Me puedo quedar atrapado en miles de historias, pero al final de poco me sirven, ¿no? Y tenemos una tendencia natural a hacerlo. Con lo cual, os invito a que en ese listado de preocupaciones que habéis hecho, podáis también escoger qué cosas me puedo hacer yo cargo, qué capacidad de influencia tengo yo en aquello que me preocupa. Y me hago un pequeñito plan para influir realmente en lo que me preocupa. Os pongo un ejemplo muy básico de proactividad que fallamos mucho todos. Cualquier relación que tengáis en donde haya habido algún problema, incluso con algún amigo que hubo algo en la relación que provocó algo en donde ya no te ves con esa persona, pero esa persona te sigue apareciendo en tu cabeza, es decir, te preocupas porque te da pena. Joder, ¿qué pasó con Juan? ¿Qué pasó con María? ¿Por qué? ¿Qué puedes hacer? Pues quitarte el ego de medio y yo qué sé, mandarle un mensaje. Es decir, tú puedes hacer algo, luego habrá una parte que dependerá de ella, ¿no? O de él. Pero si a ti te preocupa, hazte cargo. Hay muchísimas cosas que nos preocupan que no somos lo suficientemente valientes como para hacernos cargo. Y me parece que esa es la mejor idea de estar conectado con lo que depende de mí. Si te acostumbras a esto, ayuda mucho luego a que con mis equipos, con mis alumnos, yo tenga esa actitud proactiva que es muy necesaria ahora en tiempos de incertidumbre. Esa es un poco mi invitación. Bueno, tenía ahí un vídeo preparado que en este caso no lo voy a poner porque como vamos un poquito mal de tiempo, me lo voy a saltar. Que era un vídeo de una escena de La vida es bella. Seguro que la película la habéis visto todos. Una película maravillosa. El que no la haya visto la recomiendo. Y bueno, que para mí es un ejemplo mucho de... Seguro que conocéis la historia de Víctor Frank en el sentido de esa capacidad, ¿no?, de superación y esa capacidad de una situación completamente de incertidumbre en la que yo no puedo hacer nada, siempre puedo hacer algo, ¿no? Siempre puedo buscar recursos y habilidades para poder hacer algo. Bueno, obviamente, todo lo que estamos hablando, todo el tema de gestionar la incertidumbre y el estrés que eso me provoca, tiene que ver con mi capacidad de recursos. Pero al final los recursos o los tengo
o me capacito para tenerlos. Y también hay un tema aquí de asunción de tengo los recursos que tengo. Es decir, yo creo que también, por lo menos en educación, trasladamos mucho la búsqueda de la perfección, porque el sistema educativo está muy basado, desde mi punto de vista, en la búsqueda de respuesta, de una única respuesta correcta y absoluta. Y la vida no es así. La vida es, no sé, a mí por lo menos me parece que tiene mucho más sentido las preguntas que las respuestas. Las respuestas no son tan importantes. Es el irme haciendo preguntas determina mi nivel de aprendizaje mucho más que mi nivel de respuestas. Entonces yo ahí os diría que a veces lo que tenemos que hacer es ser capaz de adaptarnos a los recursos que tenemos, no a los que queremos, porque casi nunca tenemos exactamente lo que queremos. Entonces al final se trata de poder hacerlo lo mejor posible con lo que tengo en este momento. Para mí esta es la clave. Es decir, buscar la perfección es prácticamente inviable. No existen las cosas perfectas. El ser humano no es perfecto. En cambio, tenemos una tendencia en el hacer a querer buscar la perfección. Y yo creo que hay que buscar un poco ese acoplamiento entre hacerlo lo mejor posible con lo que tengo en cada momento. Si conseguimos eso, me parece que estás mucho más conectado con tu propia fragilidad humana, con tu propia realidad. Y luego, además, bueno, si a eso le añades la fe, pues todavía te acompaña muchísimo más, ¿no? Todo eso detrás. Vale. Bueno, aquí también os planteo, no sé si hace mucho que no os hacéis un selfie. ¿Hace mucho que hacéis un selfie? ¿Os soléis hacer selfies? Veo caras por ahí, no sé muy bien. Bueno, yo os propongo que os hagáis un selfie. No lo vais a hacer ahora porque no hay tiempo, pero que os hagáis un selfie interno. Esto a mí me parece muy interesante y se nos olvida hacerlo. Y además yo os recomiendo que este tipo de selfies internos os los hagáis cada determinado tiempo. Porque muchas veces el escenario que yo marco en un momento determinado van pasando los años y de repente ha cambiado, pero yo no me doy cuenta. Entonces, si no me hago ese selfie, no me hago esa foto interna, no tomo conciencia de que han cambiado mis objetivos o de que han cambiado mis prioridades y a veces sigo en modo automático avanzando hacia un lugar que ya no quiero ir. Esto a los que acompañamos es muy útil para como una herramienta, ¿no? Entonces os pongo ahí, como veis en la presentación, hay 4 cuadrantes. El de mantengo, adquiero, suelto y evito. Entonces, la primera parte del selfie, como buen selfie que es recoger una foto de tu realidad en un momento determinado. Entonces, el cuadrante superior izquierdo, que es el de mantengo, es tomar conciencia de aquellas cosas que ahora mismo tengo en mi vida y quiero. Fijaros que esto lo podéis hacer también a nivel de equipo, ¿eh? En el equipo de pastoral, en el equipo del colegio. ¿Qué cosas ahora mismo tenemos en este momento en el centro, tenemos en este equipo, tengo yo a nivel personal y quiero seguir manteniendo? Y en el vértice, o sea, en la parte inferior derecha, está la parte que evito. Es decir, ¿qué cosas ni quiero ni tengo? ¿Qué cosas he conseguido mantener lejos de mí y qué es bueno que sigan así? Esta primera parte de la matriz, que es como la parte así en oblicua, es como tomar conciencia de aquello que sí que está bien en este momento en mi vida, tanto porque lo tengo y lo quiero, como porque no lo tengo ni lo quiero. Entonces, me permite simplemente, como decía antes al principio de la jornada, el tema también del agradecimiento, ¿no? Como decía, creo que era Victoria, se me ha ido el nombre, perdonad. No sé quién lo ha dicho, no sé si lo ha dicho Eugenio, alguien ha hablado del agradecimiento. Entonces, me permite poner mucho foco en el agradecimiento, que me parece algo muy relevante, y sobre todo en tiempos de crisis. Por otro lado, en la parte inferior izquierda, partes a soltar. ¿Qué tengo en este momento que no quiero? Esto yo lo llamo los impulsores. Muchas veces no tengo claro objetivos determinados ni concretos, pero sí tengo cosas que quiero cambiar y quiero soltar. Cosas a nivel personal o a nivel de equipo. De repente, imaginaros, a nivel de equipo muchas veces hay determinadas reuniones que se están haciendo en los equipos en donde no están valiendo para nada y nadie se atreve a decirlo. Nadie se atreve a ponerlo encima de la mesa. No están siendo eficientes. A lo mejor tenemos que cambiar la forma de reunirnos
o no hacerlas de la forma habitual. Es decir, hay cosas ahí que puedo soltar. Ahí sería poner un listado de cosas que quiero soltar, que tengo en este momento y no quiero. Y por último, la parte superior derecha ha sido Leticia, efectivamente, Eugenio, quien ha hablado antes del agradecimiento. Gracias por el apunte. La parte superior derecha sería aquellas cosas que quiero adquirir, que no tengo en este momento y sí me gustaría. Esto está más enlazado con el tema de objetivos propiamente dicho. Bueno, os invito, ahora no hay tiempo, pero os invito a que podáis hacer esta matriz a nivel personal o a nivel de equipo. Si la hacéis con cierta profundidad, yo os diría que os sirve como hoja de ruta. Es decir, cuando no sepa muy bien, cuando tenga dudas, no sepa por qué camino elegir, me voy a mi hoja de ruta y veo lo que allí puse. Si esto lo hacéis en determinados momentos del tiempo, os puede también ser muy útil para ver cómo voy variando y voy evolucionando en mis perspectivas. Y es muy útil para acompañar a personas. Yo esta matriz en procesos de coaching que hago tanto en el mundo de la empresa como con profesores, la utilizo como punto de partida a veces de un proceso de coaching, que sería como, antes de empezar, ¿qué tal si te haces tu foto? ¿No? Y miramos dónde estás. O mejor dicho, miras tú dónde estás y desde ahí el profundizar en esas cosas que tú estás viendo te puede ayudar a marcarte objetivos concretos. Vale. Seguimos avanzando. Bueno, esto simplemente lo he dicho al principio, pero para mí es fundamental. Luego al final hablaré en la segunda intervención un poco de los valores y yo os confieso que ahora mismo mi valor fundamental es el de la contribución, entendiendo un poco la contribución como algo más grande que la colaboración o la cooperación. Porque yo mi concepto por lo menos de colaborar, o sea, colaborar al final os lo pongo ahí, ¿no? Es un poco trabajar con alguien, estás colaborando, ¿no? Cooperar es cuando ya puedes tener un mismo fin concreto y cooperas para ese evento o para ese proyecto. Y contribuir es cuando ya todo lo que estás haciendo tiene un fin mucho más allá de ti. Y yo creo que todos los que estáis aquí entiendo que sentís que estáis contribuyendo, ¿no? Algo más grande que vosotros, primero por el tema de la fe y segundo por la propia misión que tenga en los centros en los que estéis, ¿no? Yo en mi caso, por ejemplo, en la parte educativa, yo que estoy en la Universidad de Comillas, que sabéis que es jesuita, pues desde luego siento que mi contribución en el acompañamiento que hago a equipos, yo hago acompañamientos a equipos en la parte más de empresa, a equipos de canales, también acompaño y luego doy formación a profesorado. En lo que hago, que es poquito, yo soy una parte muy pequeñita, además yo soy profesor externo, lo que pasa es que hago muchas cosas en comillas, a mí lo que me aporta estar en comillas principalmente es que siento que contribuyo. Si yo no sintiese que contribuyo, no estaría ahí. Entonces, esto para mí es fundamental y creo que para mucha gente también. Cuando tienes un equipo y estás liderando un equipo, es muy relevante ver cómo cada miembro del equipo siente que contribuye a la misión. Esto a veces también se nos olvida, ¿no? ¿Cómo podemos alinear tu misión personal con la del centro, tu misión personal con la de la institución? En el caso de ser una institución religiosa, que como en mi caso, ¿no? Comillas, está por encima de eso está la misión de los jesuitas en la educación. Y fijaros, en mi caso concreto, que es una institución educativa de un poco, podría ser un poco elitista en el sentido de que a ICADE, que es donde doy yo clases, lógicamente van personas de un nivel económico alto. Yo conozco muchos compañeros que esto a veces les provoca una contradicción. Yo, en mi caso, si estoy tan alineado con la misión, que para mí no es una contribución, para mí es poder tocar a personas que van a poder influir con mayor importancia en la sociedad y si podemos tocar ahí su corazón para que recuerden que cuando estén ahí arriba puedan devolver y ser agradecidos parte de lo que se les ha dado, contribuyendo a una mayor justicia social, a una mayor devolución para que el mundo vaya mejor, me parece que poder tocar a esos alumnos es una suerte. Entonces, yo no lo veo como una contradicción, lo veo que es una muy buena forma de poder hacerlo relevante. Entonces, bueno, simplemente aquí os lanzo un recordatorio os propongo que en vuestros equipos sería muy bueno que cada uno tenga claro cuál es su misión y cómo contribuye, ¿no? Desde el equipo y desde la parte individual. Bueno, seguimos.
Aquí simplemente os pongo algunos paraditas muy pequeñas de cómo impacta el cambio, ¿no? Os pongo ahí un modelo que es el modelo de John Kotter, un especialista en gestión del cambio. Y fijaros que habitualmente en las instituciones, en las organizaciones, cuando queremos hacer cambios, bueno, tenemos como una primera fase para crear un clima para el cambio, porque el ser humano en general tiene resistencias al cambio. Nos gusta lo conocido. Con lo cual hay una parte en la cual, en general, cuando tú provocas un cambio, siempre hay una resistencia. Fijaros lo que ha pasado ahora. Llevamos 1 año y medio de cambio en donde probablemente se han provocado cambios tan brutales porque han venido sobrevenidos. Es decir, no ha hecho falta generar un clima. Es que el cambio ha venido de forma brutal. Entonces, cuando esto sucede, es curioso porque tenemos una gran capacidad de adaptación. Es decir, les pongo un ejemplo, ¿no? La digitalización en los centros educativos antes del COVID, evidentemente era una realidad que había que implantar. Pero yo por lo menos conozco muchos centros educativos que había muchas resistencias. Ahora no las hay, porque es algo tan necesario que otra cosa es que te cueste o no, ¿no? Otra cosa es que te enfades o no, que te resistas, que seas reactivo. Pero ahora mismo resistencia no hay ninguna. Todos somos conscientes que lo digital ha venido para quedarse. Todos somos conscientes que el teletrabajo ha venido, en alguna medida o no, ha venido para quedarse. La educación online, no digo al 100%, pero la educación probablemente mixta ha venido para quedarse. Y fijaros el cambio evolutivo que ha provocado algo que ha pasado en 4, 5, 6 meses, que es que ha habido muchas personas que nunca hubiesen consumido formación digital que ahora la consumen. Y antes pensaban que era una formación de segunda y ahora ven que hay cosas que incluso son buenas. Entonces, esto ha provocado un cambio, ¿no? Un cambio en el sistema. Eso sí, un cambio sobrevenido. Aquí no hemos tenido que ser nosotros los motores del cambio. Y ahí es cuando a veces es más fácil, ¿no? Porque, lógicamente, si somos motores del cambio, tenemos que preparar para ese cambio, tenemos que comunicar una visión, empoderar a las personas y hacer partícipes y contribuir para que cada miembro de la organización, cada miembro del centro educativo contribuya a ese cambio. Y también os lanzo aquí una idea. Fijaros, los niveles de cambio, sobre todo los que acompañamos, yo por lo menos esto lo utilizo mucho en acompañamiento desde el coaching, que es lo que hago yo, se pueden provocar desde diferentes escalas y con diferente profundidad. Y ahí os pongo un poco como fases, ¿no? Fases que pueden ser una sumar a la otra, pero habitualmente hay una primera fase en los niveles de cambio que tiene que ver con el entorno cambia, ¿no? Puede ser una fase en la que cambie mi conducta, mi forma de comportarme, que cambien mis capacidades, que cambien mis creencias. No me refiero, insisto, a las creencias religiosas, me refiero a mis creencias sobre ciertas cosas, ¿no? Mis creencias sobre el mundo digital. Seguro que todos hemos cambiado nuestra creencia sobre lo digital. Mis creencias sobre cómo me puedo comunicar en lo virtual, que antes eran impensables. Fijaros que ahora mismo la única forma de poder ver las caras de los demás es justamente cuando está más lejos. Yo que doy formación y mis clases las hago en modo bimodal, a los únicos alumnos que consigo ver de verdad son a los que están en casa, porque los que están en clase están con mascarilla. Qué ironías, ¿eh? Yo ahora mismo os estoy viendo a vosotros. Si hiciésemos una formación presencial, que yo estoy haciendo formaciones presenciales ahora mismo, no os vería las caras, os vería con mascarillas. Son cosas, bueno, cosas curiosas de lo que está pasando, ¿no? Lógicamente, si hay un cambio en creencias, ¿no? De lo que yo creo que puedo hacer, habitualmente suele venir asociado de un cambio de valores y al final eso genera un impacto en mi propia identidad. Yo a mis alumnos cuando les recibo en clase les digo algo muy convencido y les digo, mirar, abandonar la idea de que sois de una forma de ser. Abandonar esa idea de que yo soy así. Esa frase que todos decimos, no, es que yo soy así. Que parece que justifica que como ya eres así, no sé, cuando te lo dice tu pareja, o se lo dices tú a tu pareja, ¿no? O te lo dice alguien como muy querido, pues parece que ya me tengo que aguantar, ¿no? Como eres así, pues hala, me lo tengo que comer con patatas. Yo creo que ni nosotros que somos adultos y ellos mucho menos que son jóvenes, somos así. Yo diría que estamos siendo de una determinada forma y que siempre tenemos capacidad de ser de otra forma. Es decir, yo por lo menos siento que estoy en constante evolución. Tengo tendencias, por supuesto. Tengo tendencias, fragilidades, fortalezas que marcan mi carácter, mi personalidad. Pero hay una parte de mí que está en constante cambio, con lo cual yo no soy así.
yo tengo la capacidad de ir generándome el ser de una forma determinada en cada momento. Y ahí está yo creo, lo bonito de poder cambiar y evolucionar. Y por último, la parte transpersonal que tiene que ver con la parte de propósito y sentido, ¿no? Y aquí, bueno, aquí podría entrar toda la parte espiritual, la parte religiosa. Lógicamente, los que somos creyentes tenemos ahí un pilar fundamental que nos ayuda porque hay un propósito y un sentido. En cualquier caso, el que no lo sea también puede tener un propósito y un sentido más allá, incluso espiritual. No está solo ligado a la parte de religiosidad. Entonces, me parece que aquí, cuando yo acompaño a personas que tienen objetivos, a veces es muy interesante identificar si sus objetivos tienen que ver con su capacidad, con su creencia, con su valor, con su conducta, y desde ahí poder abordarlo. Esto en los equipos también es muy interesante poder hacerlo. ¿Cómo vamos? ¿Estáis bien? Que es como no os tengo feedback y siento que no paro de hablar y no puedo hacer dinámicas, que es lo que estoy acostumbrado. Si voy demasiado rápido, si hay algo que queréis hacer una pequeña parada, oye, ¿podrías parar un momentito aquí para profundizar? Si veis que no estáis de acuerdo, yo soy a mis alumnos se lo digo, bienvenidas las diferencias, ¿eh? En cualquier cosa que no estéis de acuerdo, gracias por los comentarios. Me anima por lo menos a saber que voy, por lo menos de momento, en la buena dirección. Gracias. En cualquier caso, de verdad, sentiros libres a pararme si hay algo que parar. Nos quedan más o menos como 10, 15 minutos, así que voy a intentar un poco agilizar, ¿vale? Bueno, dentro de ese cambio también yo siempre lo que hago es hacer recordatorios, ¿vale? Porque seguro que todo lo que estoy diciendo son cosas que ya sabéis y yo os las estoy recordando. Pero a veces también con los equipos y con estas sensaciones de incertidumbre es bueno reevaluar, ¿no? Esto es como cuando en las páginas de Internet damos al botoncito este, que os pongo ahí en la presentación, para que se recargue la página, ¿no? Para que se reactualice, porque de repente se ha bloqueado. Pues yo creo esto, como seres humanos, lo tendríamos que hacer con más intención y más atención de vez en cuando, porque muchas veces hay que resetear. En la informática se ve muy claro, ¿no? Cuando algo no funciona en informática, lo primero que hay que hacer es apagar y volver a encender. Pues yo creo que el ser humano muchas veces tenemos que tener esa capacidad de poder parar, poder salirme del problema que estoy viendo, poder salirme del agobio, del bloqueo que puedo tener para poder resetear y volver a cargar de nuevo, ¿no? Me parece interesante asociar esta parte informática incluso también de las versiones, ¿no? Sabéis que en informática no existen los productos terminados. Todos los productos que salen, yo qué sé, cuando Windows saca una versión, la saca ya sabiendo que tiene deficiencias. Y lo que hace es inmediatamente, casi al segundo después, ya saca la versión 5.0, 5.1. Pues creo que con nosotros, con las personas, deberíamos de ser más conscientes de esto, ¿no? De saber que en cada momento estamos aportando nuestra mejor versión, que desde ahí volvemos a aprender para qué nos ha servido si hemos fallado y volvemos a resetear para en la siguiente versión ser un poquito mejor. Esto me parece que puede ser interesante y nos puede ayudar, tanto en el acompañamiento personal como en el acompañamiento de los demás. Bueno, y lógicamente en tiempos de crisis lo que ayuda también es tener una estrategia. No sé si conocéis el modelo del entorno VUCA, que es un modelo que nació en los años 80-90, que viene de la Armada Americana, que ya en aquella época, fijaros, en los años 90, lo que hablaba es de un entorno completamente volátil, ¿no? El entorno VUCA habla de entornos volátiles, inciertos, complejos y ambiguos. Prácticamente define el entorno que tenemos actualmente. Y lo que dice el entorno VUCA es que ante problemas y dificultades con la volatilidad, ¿no? Con que todo es incierto, lo que ayuda muchísimo es tener una visión clara, una estrategia. Aunque luego la cambie, aunque mi estrategia la tenga que replantear muchas veces, pero me ayuda a manejarme desde lo cierto, ¿no? Desde la certidumbre que tengo, aunque sea poca. Entonces, para eso, bueno, el saber el qué, el para qué, el cómo, cuándo, dónde, el que yo me pueda armar una pequeña estrategia a nivel de planning puede ser muy interesante. Vale. Y luego, bueno, un apunte nada más. Dentro de vuestros equipos, dentro de vuestro centro, yo por lo menos esto lo experimento en muchos centros, al final somos humanos
Y hay círculos, grupos, en donde hay alianzas y también hay enfrentamientos. Y aquí es muy bueno a veces el poder poner encima de la mesa con quién me estoy aliando y para qué, y con quién me estoy enfrentando, no de forma intencionada, pero a veces provocamos enfrentamientos sin ninguna intención, cuando si de repente me pongo a analizarlo, podría a esa persona, a ese grupo que está enfrentado, invitarle a que sea un aliado. Entonces, esto yo me lo encuentro en muchos centros educativos, es parte de la normalidad de cualquier organización. Las personas, cuando nos organizamos en grupos con objetivos comunes, ocurren desencuentros y el conflicto es parte de la naturaleza humana. Muchas veces tendemos a evitar el conflicto o a aparcarlo. Yo creo que eso es un error. Y a veces lo hacemos de forma no intencionada. Entonces, cuando hay un conflicto, lo que hay que hacer es dejar que se ponga encima de la mesa, darle su espacio y su tiempo y poder abordarlo para poder ser más inclusivo con esas personas que pueden ser más reaccionarias, pero darles ese espacio. Vale. Bueno, la parte de incorporación, aunque lo voy a ver un poquito esto más rápido porque luego en la segunda parte a lo mejor profundizo más en ello, pero aquí os diría, bueno, ¿tenéis un plan de acción claro respecto a vuestros objetivos? Yo por lo menos mi sensación es que en entornos educativos los planes de acciones se abandonan mucho. Es decir, se hacen de una forma no tan concreta como se hace en el mundo de la empresa. No digo en todos los centros educativos, pero en algunos. Yo por lo menos os aporto mi experiencia. Y aquí os diría, la primera fórmula para hacer un plan es hacer un plan personal. Porque yo tengo que tener claro lo que quiero hacer, para luego desde ahí poder hacer un plan de objetivos de mi propio equipo. Es decir, yo por lo menos soy de los que pienso que esto va de lo individual al equipo, a la organización. Primero tengo que estar yo bien, si estoy yo bien, estaré bien con mi equipo, y si mi equipo está bien, aportará y contribuirá a la organización. Entonces, para eso me tengo que trabajar yo. Ahí os pongo una posible ficha, ¿vale?, de un plan de acción en relación con un objetivo concreto, con varios objetivos, ¿no? Y os pongo ahí determinados ítems que creo que os pueden ayudar. Por lo menos a mí me ayudan a veces a construir planes de acciones. En donde lo que hago es, por un lado, es declaro mi objetivo. Desde ahí describo qué acciones concretas me van a ayudar a cumplir mi objetivo. Y luego determino, yo os he puesto ahí como 4 titulares, ¿no?, que son reglas que voy a seguir. Dentro de las reglas están los límites, ¿no? ¿Qué límites no voy a pasar? ¿Qué visibilidad voy a dar a mi objetivo? ¿Con qué gente tengo que contar? ¿Con qué otros equipos tengo que contar? ¿Con qué personas? ¿A qué personas tengo que involucrar? ¿Qué valores voy a tener en cuenta? Os hablaré en la segunda parte de los valores, me parece súper interesante. Todos los centros trabajáis con misión, visión y valores, pero a veces se olvidan aplicar esos valores de forma como más aterrizada y concreta. Y luego, ¿cómo voy a medir? Siempre que tengáis un objetivo tenéis que tener algún medidor, alguna forma de medirlo, algún KPI, porque si no lo mido, no sé muy bien en un momento determinado cómo estoy evolucionando. Oye, ¿cómo estoy de cerca de conseguirlo? Y tengo la sensación de que no avanzo. Desde ahí, bueno, las fases de ejecución, el qué, el cómo y el cuándo, y luego qué apoyo, recursos, fortalezas y herramientas, y luego las barreras, qué beneficios me va a aportar ese objetivo y qué costes tengo que asumir. Esta parte es importante, ¿no? Ser consciente de que a lo mejor cumplir ese objetivo me hace abandonar otras cosas y va a tener un coste. Lo que pasa es que lo asumo y lo elijo, sobre todo para estar preparado y para tenerlo en cuenta cuando llegue, que no me llegue como una sorpresa. Con lo cual, esta sería una ficha posible que os pueda ayudar un poco a dar un plan de acción como más concreto. Y esta sería otra, os pongo 2 porque es otra cosa que yo utilizo a veces y aquí lo identifico como una ficha de mi perfil. Ahí yo lo he puesto como perfil resiliente porque estamos hablando de liderar en incertidumbre, pero imagínate que hago mi ficha de quién me gustaría ser, ¿no? Esto me puede ayudar un poco. ¿Quién me gustaría ser a mí como equipo? ¿Qué valores queremos poner ahora mismo este año como más presentes dentro de nuestro equipo de pastoral o en nuestro centro? ¿Qué aspiraciones tenemos? Y os pongo ahí algunas preguntas que como que recogen esa parte. ¿Cómo nos queremos comportar? Esto es importante, ¿eh? ¿Cómo nos comportamos? ¿Nos comportamos? ¿Honramos esas cosas que decimos? Estaréis conmigo que el ser humano a veces tiene las ideas muy claras, comunica muy bien, pero luego
tiene muchas incoherencias entre lo que hace y dice. Entonces aquí, siendo consciente de esto, lo que hay que hacer es hacer un seguimiento y es, ¿cómo me quiero comportar yo con estos valores y estas aspiraciones? Y luego voy a comprobar si es verdad que me estoy comportando así. Esto en educación nos pasa mucho a los que damos clase y que muchas veces les pedimos a los alumnos cosas que nosotros no hacemos. O yo, como tengo un rol de mayor poder, me permito ser impuntual cuando al alumno le estoy exigiendo ser puntual. O, es decir, lo de predicar con el ejemplo, evidentemente, todos creo que estamos convencidos, pero muchas veces se nos escapa. Y a veces nos saltamos nuestra propia regla, con lo cual estamos generando incoherencias. Y luego, por último, la casilla esta de la aportación, ¿no? ¿Qué capacidades tengo y qué aporto, ¿no? ¿Cómo contribuyo? Ahí os pongo incluso una pequeña parte de personalidad, porque como yo tengo la sensación de que al final no somos, sino que estamos siendo, bueno, pues hay para proyectos determinados en donde puedo incluso revisar mi forma o mi tendencia natural de abordar los temas. A lo mejor, en un tiempo de crisis como es el actual, hay que ser mucho más racional o mucho más perceptivo o más planificador o más improvisador. Entonces, si yo puedo tener en cuenta esto, puedo sacar de mí una versión más adaptada al entorno y me puede ayudar.